Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí presentes en este repaso de escuela sabática en este día santo sábado. Bienvenido. Ya sé que has llegado a través de un link, ya sé que has llegado a través de una invitación, pero todas esas formas por las cuales te estás congregando el día de hoy ha sido porque Dios te ha traído aquí y te ha dispuesto en tu corazón escuchar durante esa hora el repaso de escuela sabática. Sí, la lección 13, ya estamos acabando esta escuela sabática y vamos a estar pronto viendo una de la cual vamos a hablar un poco más adelante, pero el día de hoy vamos a tener un repaso del repaso. ¿Qué te parece el nombre? Así se llama la lección. Yo no lo puse, lo pusieron los pioneros adventistas, así que te invito a que te quedes con nosotros y vamos a estudiar acerca de lo que este trimestre nos ha movido un poco algunos conceptos que tuvieron que ver con los grandes movimientos de reforma. ¿En qué tiene que ver la reforma a través de todos los tiempos? Siempre ha habido una motivación para que la reforma pueda llegar al pueblo de Dios. Pero aun cuando los motivos sean tal vez distintos, siempre el final es el mismo y juntos vamos a descubrirlo. Así que si te parece bien, acompáñanos, invita a otra persona, estás justo en el momento especial. Y recuerda que para que estés enterado de todas las transmisiones que hacemos desde aquí, desde Tiempo de Reunión, lo que debes de hacer es darle me gusta, activar la campanita, darle un me gusta a este video en particular y suscribirte. Y así nos vas a ayudar para que más personas puedan estar al tanto también de esto, porque bueno, el algoritmo de YouTube nos posicionará más cercano a otras personas. Así que ya, vamos a parar un poco de los anuncios. Gracias a todos los que se están conectando ahí. Bienvenidos, hermanos. Gracias por estarse reportando en el chat. Vamos a orar porque vamos a tratar de ser concisos en este repaso, porque hay bastantes cosas que destacar y bueno, no queremos perdernos de nada por tiempo. Así que vamos a orar, hermanos. Yo les invito a que puedan postrarse de rodillas para hacerlo. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar aquí, detrás de esos micrófonos, estar tal vez detrás de esta computadora, pero a pesar de la soledad que puede notarse aquí, yo sé que hay más hermanos que estarán conectados con nosotros, que así como a mí, así como a Leandro, a Roberto, a Dani, a Luis, a todos los que estamos detrás de este esfuerzo, de este congregarnos un momento. Estamos deseosos, gozosos de poder escuchar tu palabra y de que el día de hoy no caiga en saco roto. Que pongamos en práctica mucho de lo que estamos a leer aquí, porque va a ser indispensable para nuestra vida espiritual. Acompáñanos, Dios, y que solamente tú puedas hacer el que hable por nosotros. Todo se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, vámonos entonces directamente con la introducción de este repaso que va a ser nuestro hermano Luis Machado. Y ya después de eso, venimos y comentamos un poco. Y igual, si tú tienes algo que comentar, algo que decir, por favor, ahí dilo en el chat, que juntos lo vamos a estar analizando. Así que vámonos entonces con nuestro hermano Luis Machado. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gozo poder una vez más, hermanos, estar con ustedes aquí en este canal Tiempo de Reunión para compartir la palabra de Dios, la lección de escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 13, repaso. Así que vamos a hacer un repaso, hermanos, de lo que es el Evangelio y de lo que hemos estado estudiando, y sobre todo en esta lección vamos a ir repasando textos que ya hemos venido analizando en estudios pasados. Y en esta oportunidad me acompaña la hermana Danila Copete y su servidor Luis Machado. Vamos entonces, sin más preámbulos, a poder compartir esta hermosa lección de escuela sabática. Y para ello vamos a leer lo que dice la Biblia, a manera de introducción en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Miremos, hermanos, de que aquí aparecen ingredientes interesantes o los más importantes en lo que es el Evangelio. Miremos que el Evangelio es poder de Dios, pero ese poder es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y también esta versión de la Biblia, una que dice aquí, que tengo yo, porque es potencia de Dios para dar salud a todo el que cree. Así es de que es muy importante, hermanos, el Evangelio, lo que es creer. Pero también aparece la justicia de Dios, también se recibe por la fe. Así es de que miremos de que aquí es importante creer y eso también conlleva lo que es la fe. Esa es la esencia del Evangelio, está basada en creer, tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que leamos lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 7. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Así es de que miremos, hermanos, de aquí vamos a resaltar la palabra importante, y es de que realmente la fe también es contada como justicia. Y por esa fe que tuvo el patriarca Noé, entonces, hermanos, el mundo fue condenado. Hoy también nosotros, si no creemos ni tenemos fe en el Evangelio de Cristo, eso también nos va a ayudar a condenarnos por no creer en el Evangelio de Cristo. Así es de que, igual que ayer, hermanos, es muy importante que nosotros podamos creer y tener fe para obrar con justicia. Quiero que compartamos lo que dice Gálatas, el capítulo 15, 3:8. Capítulo 15. Entonces Génesis. Otro. Es Gálatas 3:8. 3:8. Sí, Gálatas 3:8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Otra vez más, hermanos, allí está claramente, y la palabra que trata es preveyendo. O sea que Dios hizo provisión en Abraham para que todas las naciones fueran benditas por él. Y quiero que leamos también lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 8. Pero antes, vamos a leer lo que dice Génesis 3:6. Y quiero corroborar lo siguiente, mis queridos hermanos. Y él dice que por medio de Abraham serían benditas todas las naciones. Y Abraham creyó al Señor. O sea, lo importante de creer, hermanos. Esto es muy importante del Evangelio. Es creer. Ahora quiero que leamos lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Qué bendición saber de que Abraham, dice la Biblia, que si sabe dónde ir, obedeció. O sea, el Evangelio requiere obediencia. Es muy importante eso, mis queridos hermanos. Y también miren lo que voy a aprender, lo que dice Romanos 4:13. Porque no fue por la ley como Abraham, sus descendientes recibieron la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Otra vez la fe, mis queridos hermanos, está haciendo relevancia en el Evangelio verdadero. Así es de que vamos a leer ahora también lo que dice Gálatas 3:6.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así es de que bueno, el creerle a Dios mejor, hermanos, le fue contado por justicia. Qué bendición poder creerle al Eterno. Ahora quiero que leamos también lo que dice, hablando más de la fe, del Evangelio, de la importancia de la fe, la importancia de creer, en el libro de Génesis 3, Hebreos 3, Hebreos 11, hermano, perdón, Hebreos 11, 23 al 30. Léame, hermana, el primer versículo, que dice el verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Siente que otra vez el verso 23 dice por la fe. Y cuando miramos el verso 24 también dice que por la fe Moisés, otra vez, el verso 24. Luego, el verso 26 también encontramos, dice que él consideró que el vituperio de Cristo es la mayor riqueza que los tesoros egipcios. Eso también lo dijo Moisés y no quiso seguir los tesoros de egipcios, sino que por la fe creyó el Evangelio y hacer la obra del Señor. Ahora, Hebreos capítulo 11, también dice que por la fe dejó a Egipto y estuvo como quien se sostuvía viendo al invisible. Ahora también miremos el verso 28, dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Y también verso 11, 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo. Todo esto, hermanos, se logró ¿por qué? Por la fe. Hoy como ayer, mis queridos, todos estamos llamados a vivir teniendo fe en el Evangelio de Cristo. Siente que, hermanos, fe es creer en Cristo, y cuando creemos, entonces, hermanos, podemos decir que seguimos realmente el Evangelio, obedecemos a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Le doy la palabra al hermano Arturo. Gracias, gracias hermano Luis. Y quiero leer algo que me llamó la atención y que complementa un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, que está en Hebreos 10:39, que dice, pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hemos estado viendo que en esta primera etapa del repaso, el hermano Luis destaca el hecho de la fe. Todos, si se dan cuenta, todos esos movimientos de reforma que vamos en el Génesis del diluvio, vamos con Abraham y vamos con la salida del Éxodo, siempre la clave para el inicio de esta reforma son cosas distintas. Por lo menos con Noé hablamos acerca de un mundo que está colapsado en pecado y que no hay otra forma, no hay nada más que hacer una prueba. Viene el diluvio, este pecado está resonando en la tierra y viene la destrucción cultivada por los mismos antediluvianos. Y un hombre se le da una misión. Esa misión es testificar con su vida y con su palabra un hecho de bondad. Viene la destrucción, en efecto, pero estás a tiempo para poder hacer algo para que esa no llegue a tu vida. Y si alguien todavía decía, bueno, esta persona está loca, ¿cómo es posible que va a llegar algo? ¿Qué va a pasar? Dice que un diluvio, bueno, ya saber qué es eso. Este hombre empezó a construir en un valle un barco enorme. No solamente eso, sino que después de 120 años, los animales empiezan a caminar de una manera súper extraña, de dos en dos, a entrar. Habían señales contundentes de que lo que iba a pasar estaba por pasar. Todo este tiempo había predicado la justicia a Noé. Pero ¿cómo puede haber justicia en un mensaje que puede ser de destrucción? Bueno, porque dependiendo cómo lo veas. Si tú estás del lado pecador, pues bueno, y no tienes muchas intenciones de entender el mensaje,
dirás, este hombre simplemente está loco y tiene ganas de anunciar una catástrofe, es un ave de mal agüero y lo que viene de él es simplemente eso, un Dios que tiene ganas de destruir esa tierra. Bueno, vale. Pero si lo ves por otro lado, y así como hemos analizado también el Apocalipsis, si alguien te avisa por adelantado que viene una catástrofe, ¿no crees que ese mensaje es un mensaje de compasión en vez de ser un mensaje de destrucción? ¿No será acaso que estamos tratando de leer la Biblia de la manera como nuestro sentir quiere verlo? Cuando uno es niño, uno puede entender de que algunas cosas que tu padre te dice son prácticamente para molestar. Pero cuando estás del otro lado, entiendes de que su mensaje de tu padre en ese momento que te prohibió salir a la calle en esas horas, altas horas de la noche, simplemente era para que te cuidaras. De esa manera nosotros vemos ahora y saltamos un poco a la parte de esta reforma que hubo en la propia vida de Abraham, de cómo un hombre aquí, totalmente distinto a la historia de los antediluvianos que estaban totalmente aislados de Dios, de lo que él era, porque así lo habían decidido. Ahora hablamos de un hombre que es religioso y que había tenido este contacto con Dios y había hecho acciones que realmente sorprenden por la fe que él colocó en ellas. Pero en este caminar de la vida, y identifícate tal vez con él, había caído en circunstancias de tratar de ayudar a Dios. Había recibido un mensaje de que él iba a ser padre de un padre de naciones, pero sobre todo de la gran bendición que iba a venir a este mundo para poderlo rescatar del pecado que entró por Adán. Y esto lo llevó a tomar acciones raras, ayudar a Dios, que hasta hoy siguen existiendo esos problemas con los árabes y todas las naciones que rodean a Israel. ¿Y qué vemos aquí? Un hombre entregado a Dios, pero con flaquezas, y que tuvo que existir en él un vivo llamado a cambiar a cosas que comúnmente él hacía para agradar a Dios, cosas que provenían de su fuerza, cosas que provenían de lo que él consideraba que era mejor para hacer. ¿Y cómo pasó de decir, es mi hermana, tan fácil que era decir, es mi esposa, a tomar acciones como entrego a mi hijo porque si Dios prometió que me lo dio y me lo dio, Él me lo pide, lo puede resucitar? ¿Cómo pasas de un extremo al otro? Eso lo vamos a ver en las próximas lecciones. Cómo podemos vivir en con estas actitudes distintas en nuestra vida. Y la única manera es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y bueno, ni hablar de la parte del Éxodo, que también yo sé que tú lo has estudiado, de que esa gente no tenía nada, nada digno para ser rescatado. Es más, sí, había excluido el clamor de Dios hacia ellos, pero él había prometido algo a sus antepasados y era que les iba a rescatar. Y a pesar de su cabeza dura, ellos tuvieron que empezar a entender que la única forma para poder estar vivos era depender completamente de Dios. Esa pintura que pusieron de sangre sobre sus puertas no tenía ningún poder. Era la acción que ellos tomaron, la decisión en favor de Dios. Y aquí podemos hacer un corte y decir, ¿es posible que tú estés lleno de una influencia pagana? Es posible reformar. Es posible salir de ahí. ¿Quieres evidencias para poder salir? Mira la historia de Noé. Eres una persona altamente religiosa y has estado en fracaso en fracaso. Es posible que sea parte de tu esfuerzo. Es posible que tengas que detenerte a escuchar la voz de Dios. Y ese paso que tal vez tú considerabas en falso, ese paso que tal vez tú considerabas que era difícil tomar, esos cortes de pecado que tienes que hacer, cuando los hagas, verás que todo fluirá conforme a la voluntad de Dios. Y si Él pudo rescatar a una gente que no tenía ni la menor intención de buscarle, sino que tuvo que llegar alguien enviado para poderles volver a hablar acerca del Dios de sus padres, ¿cuánto más tú que tú le buscaras de todo corazón? Interesante, ¿verdad? Cada una de estas reformas tuvo un desencadenante distinto, pero todos llegamos al mismo punto. Confiar en Dios, tener fe, pedir la justicia de Cristo. Y de eso nos va a hablar un poco nuestro hermano Leandro a continuación. Y no sé si te quité algunas cosas de las que vas a hablar, pero no pasa nada. Vamos a analizar ahora lo que dice nuestro hermano Leandro.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso voy a estar comentando y compartiendo la lección número 13 para este trimestre titulado Grandes Movimientos de Reforma. Y vamos a estar estudiando y les voy a estar compartiendo las preguntas número 8 a la 19 de la lección titulada Repaso, ¿sí? Y me gustaría poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que no solamente nos comparte esta lección, sino lo que nos fueron compartiendo todas las lecciones, ¿sí? Porque es un repaso. En este sentido, pensaba y meditaba cuál es el tema central. A ver si ustedes también me pueden ayudar desde el chat. ¿Cuál es el tema central tanto de esta última lección como del folleto en sí, así también de todos los movimientos de reforma y que sigue siendo el del movimiento de reforma de esta última generación, ¿sí? Y el pasaje central con el que arrancaba la lección y el folleto y en general está en Romanos capítulo 1, verso 16 y tiene que ver con la manifestación de la justicia de Dios. Dice el 17, porque en el Evangelio, en la Buena Nueva, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta justicia de Dios, que es el tema central, aparece también reflejada en la vida de Noé, como ustedes habrán podido ver en la presentación anterior, ¿sí? En 2 de Pedro, por ejemplo, capítulo 2, verso 5, nos habla de Noé como pregonero de justicia. Ya vamos a hablar un segundito acerca de él. También vamos a ver que en la vida de Abraham, en Génesis capítulo 15, verso 6, se habla de que él creyó a Jehová, creyó a sus palabras, y en ese creer se le fue contado por justicia, ¿sí? En creer lo que Dios le dijo, lo que Dios le prometió para su vida. También vemos que en esta lección comentaba que Hebreos capítulo 11, verso 27, habla de la experiencia del pueblo de Israel y de su liberación, en este caso de Egipto, y habla de que por fe ellos dejan Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. También se nos habla de que esta misma fe operó en la liberación de Babilonia. Y acá ya empezamos a conectar otros elementos de la historia que se nos van a ir cruzando, ¿sí? En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, vemos que el pasaje dice, y aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Sí? La experiencia de Babilonia. Si estaban enorgullecidos, ellos caían, mas el justo por su fe vivirá. También vemos esta misma experiencia en la vida de Juan el Bautista, ¿sí? En palabras de Jesús, él nos dice, Mateo 21, verso 32, que es un pasaje que hemos leído ya en este folleto, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, ¿sí? Ahí la palabrita en camino, otras versiones lo traducen como para encaminarlos en la justicia. El propósito de Juan era llevarlos a la justicia de Dios. Y esto, lo que manifiesta Juan o su experiencia, estaba profetizada ya en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 6 al 8, que dice, da voces, vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Que así como la experiencia de Juan fue la manifestación de la justicia de Dios, en la profecía también estaba revelado que su experiencia nos indicaba que nuestra justicia no servía para nada, que lo que nosotros hiciéramos era perecedero y que debíamos recurrir a la justicia de Dios, que como su palabra permanecería para siempre. El siguiente punto también está que esta justicia fue manifestado, y ya aparece esto en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 y 22, que esta justicia de Dios, sobre todo el 22, fue manifestada aparte de la ley,
testificada por la ley y por los profetas. 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Sí? Y también vemos que esto se manifiesta, por ejemplo, en el contexto de la Reforma, lo hemos estudiado a lo largo del trimestre, en el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de las iglesias y hablamos de la iglesia de la Reforma. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 1 al 3, nos habla de una iglesia, la iglesia de Sardis, que dice el Señor: yo conozco tu nombre, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el mensaje era: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 2, al final: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y el mensaje de justificación era, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, retenelo. Es el mensaje, es el pacto eterno. Y arrepiéntete. ¿Sí? Cambia tu manera de pensar. Así también el movimiento adventista. En Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7, ya lo vamos a desarrollar también, nos habla de que este movimiento iba a traer un mensaje que iba a resonar por todo el mundo, con el mensaje de temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y hemos visto que este mensaje tiene que ver con el mensaje de la justificación por la fe. ¿Sí? Ahora, pregunta: ¿cuál es la justicia de Dios? En el Salmo 119, verso 172, nos dice que todos tus mandamientos son justicia. Y vimos también en Romanos capítulo 3, verso 21 al 22, que Cristo es la manifestación de esa justicia, porque manifestada la justicia de Dios por medio de la fe, por medio del testimonio de Jesucristo, de su fidelidad. ¿Y cómo se manifestó esa justicia de Dios en Cristo? Porque es la perfección de esta manifestación. Si queremos conocer la justicia de Dios, tenemos que conocer cómo se manifestó en Jesucristo. En el Salmo 40, verso 10, nos dice la palabra: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Este es Cristo hablando, ¿sí? Yo no le encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Sí? Él, al no encubrir la justicia de Dios en su corazón, lo que hace es publicarla. ¿Y qué es lo que publica? Publica fidelidad, publica salvación, pero también dice que no oculta misericordia y verdad. Es decir, la justicia de Dios es fidelidad, es salvación, es verdad y es misericordia. ¿Sí? Y acá vamos a ir metiéndonos en este concepto central en el libro Discurso Maestro de nuestro Señor Jesucristo, que tengo aquí en pantalla. ¿Sí? Ustedes pueden leer el siguiente párrafo que se encuentra en la página 20, que dice así: la justicia de Dios es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Sí, lo vamos a señalar ahí. Es conformidad a la ley de Dios. ¿Lo volvemos a repetir? La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Fíjense cómo va intercalando. Justicia, santidad, es perfección. ¿Está bien? Pero también la perfección es semejanza a Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Entonces podemos decir que justicia es amor. Es conformidad a la ley de Dios. Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice: todos tus mandamientos son justicia. Y también, entre comillas, abre: el amor, pues es el cumplimiento de la ley. Si la ley es justicia y el cumplimiento de la ley es amor, la justicia es amor. La justicia es amor, y lo termina definiendo la sierva. Y el amor es la luz y la vida de Dios. Es todo lo que Él es. La justicia de Dios está personificada en Cristo.
Cuando queremos encontrar una respuesta a cómo es Dios, a cómo es su justicia, Cristo la personifica a la perfección. Al recibir a Cristo, ¿qué cosa recibimos? Recibimos su justicia. Fíjense qué interesante este otro párrafo que aparece más adelante. ¿Qué recibimos cuando recibimos a Cristo? Bueno, dice que al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Cuanto más sepamos de Dios, tanto más alto será nuestro ideal del carácter y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. Un elemento divino se une con lo humano cuando el alma busca a Dios y el corazón anheloso puede decir: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Vemos acá entonces que el recibir a Cristo, recibir su justicia, nos transforma, nos renueva completamente a su semejanza. Otra cosa que hace, dice aquí, vamos a leer algunos párrafos más adelante, vamos a leer acá. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con un nuevo aspecto. Ciertos pasajes de la Escritura revestirán nuevo significado, como iluminados por un relámpago. Comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de la redención, y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. También podemos leer en el siguiente párrafo lo siguiente que hace. Dice: cuando el Espíritu Santo nos revele la verdad, atesoraremos las experiencias más preciosas. ¿Y qué vamos a desear hacer? Desearemos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que se nos han revelado. Al tratar con ellas les comunicaremos un pensamiento nuevo acerca de qué? Del carácter o la obra de Cristo. Tendremos nuevas revelaciones del amor compasivo de Dios y las impartiremos a los que lo aman y a los que no lo aman también. ¿Sí? Esta revelación, mis hermanos, es maravillosa. Buscaremos predicarlo, buscaremos llevarlo, tendremos nuevos pensamientos sobre el carácter y la obra de Cristo y nuevas revelaciones sobre el amor compasivo de Dios. ¿Por qué? Porque su justicia es misericordia. ¿Cuál es el mensaje central de la Reforma? Ya lo hablamos, ¿sí? Si uno busca en su Biblia, el texto, el leitmotiv de Lutero fue en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos acá en este texto que el mensaje central, mas el justo por la fe vivirá, nos da una gran enseñanza. ¿Cuál? Primero, que vivimos por la fe. ¿La fe en qué? Nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por la justicia de Dios. Es en ese Evangelio que nos revela la justicia de Dios. Es su justicia lo que nos da vida. ¿Y cómo está representado, cómo estuvo representada esta justicia manifestada, por ejemplo, en la historia de Noé? Se pusieron a pensar, bueno, en la segunda lección hablamos con respecto a esto, ¿sí? Y el texto clave, ¿sí? Y la historia nos presenta que, 2 de Pedro 2:5, que él manifestó, fue un pregonero de justicia. ¿Y cómo fue un pregonero de justicia? Él llamó a todos al arrepentimiento, a salvarse. Era un llamado de salvación, de misericordia. ¿Y cómo estaba representado? En ese arca que Dios invitó a construir para que se salve él y su familia. Y el llamado, la invitación, era a encontrar el perdón, a encontrar la misericordia de Dios. En ese sentido, Él es un pregonero de justicia. Ahora, si por la fe en la justicia de Dios, en el perdón de Dios, en su misericordia, es que nosotros vivimos, es que el justo vive por la fe, ¿qué ocurre si aparece lo opuesto? ¿Qué ocurre si no hay fe? Y nos preguntamos también por qué causa cayeron los pueblos, las naciones, la gente, la lengua. ¿Por qué cae la gente? ¿Por qué es que mueren, es que se enferman, es que sufren? ¿Por qué motivo? La lección nos da un pasaje que se encuentra en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, verso 18 hasta el 31, no lo vamos a leer todo, pero nos da cuenta de lo siguiente, ¿sí? De que Nabucodonosor
Mientras estuvo con Dios, Dios lo sostiene. Le da el reino, la grandeza, la gloria, la majestad. Pero vemos también en el verso 20 que cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Sí? Entonces vemos acá que esto también se va a repetir en el verso 22 con Belsasar. Él no humilla su corazón, todo lo contrario, incluso hasta hace lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es su destrucción. Entonces vemos acá que la causa de la caída de los pueblos, ¿sí?, es por falta de fe en la palabra de Dios, por desoír su palabra, por desoír su voluntad, por no aceptar su justicia, por colocar su propia justicia. Se enorgullecen, se ensorbecen, ¿sí?, soberbia propia, de querer hacer sus propios caminos y no la voluntad de Dios. Esto lo vamos a encontrar claramente también en Isaías 24, capítulo 24, versículo 5, donde dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. El gran propósito de Dios es que podamos escuchar su voz, que podamos oír su palabra, y podamos retenerla, podamos guardarla, para que Él haga esa obra en nuestra vida. Y que en tanto lo hacemos y creemos, se nos cuenta por justicia. Es la misericordia de Dios que nos considera en santidad. Y en ese sentido, el darnos algo que no merecemos, nos cuenta también de cómo es la justicia de Dios, ¿sí? Que da a aquel que no lo merece, si cree en Él, se le otorga esa justicia. En cambio, aquellos que la buscan por sus propios medios, por su propia gloria, a ellos se les quita la posibilidad, ¿sí? Ellos mismos se quitan esa posibilidad de poder acceder a la misericordia de Dios, porque ellos mismos lo están eligiendo. Ahora, pregunta, ¿podemos nosotros manifestar la justicia de Dios por nosotros mismos? En Romanos capítulo 3, verso 10 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Lo podemos entender esto? El ser humano de por sí no le agrada esto. Todos se desviaron, a una se hacen inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies, escuchen bien acá también, se apresuran para derramar sangre, ¿sí? Esto es el no justo, el que no tiene la justicia de Dios. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen camino de paz, pura guerra, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sí? Por nosotros mismos es imposible establecer justicia. Es imposible buscar a Dios. Ahora, ¿cómo es posible esto? Y por el otro lado, predicar y vivir el Evangelio, predicar la justicia manifestada de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, como la última generación, vamos a estar hablando del mensaje de Apocalipsis 14, verso 6, que nos habla de temed a Dios y dadle gloria? ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros no podemos? Bueno, dice el versículo, verso 7, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo le damos gloria? En Juan capítulo 15, verso 5 y verso 8 nos dice que si permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros, llevaremos mucho fruto. Y en el verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos darle gloria a Dios? Llevando fruto. ¿Y cómo llevamos fruto? Verso 5. Si permanecemos en Él. Y si Cristo permanece en nosotros. Y si sus palabras permanecen en nuestra vida. Si las retenemos. Entonces vemos acá que la única manera de poder temer y dar gloria es tener a Cristo en nosotros. Por eso el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de la justificación por la fe. Y por eso sigue siendo vigente hoy en esta generación el mensaje más importante de todas las edades y de este tiempo también. La justicia de Dios revelada en Cristo Jesús. Y es la única manera que nosotros podemos dar esos frutos. ¿Cuáles? Bueno, si permanecemos en Él y guardamos sus palabras, permaneceremos en su amor. Y su mandamiento nos dice también el pasaje:
Su mandamiento es que nos amemos unos a otros. Es esa su palabra. Es una revelación de su amor. Entonces podemos entender de forma concreta esas expresiones raras del apóstol Pablo que a veces son medias confusas, pero que cuando lo vemos en este contexto es como que todo nos cierra. ¿Sí? En Romanos capítulo 3, en el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos hechos justos de forma gratis. ¿Sí? Esa es la justicia de Dios, la del perdón. ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Stop, vamos a darle vuelta. Primero, somos justificados, hechos justos gratuitamente, sin que hayamos hecho nada, por Cristo Jesús. 2. Es Dios quien puso esa propiciación por nosotros. No somos nosotros quien tenemos que entregar esa propiciación para Dios. ¿Sí? Como por ejemplo me he encontrado esta semana en una denominación religiosa, ¿sí? La popular, una promesa y una oración que debían hacer para acercarse a Cristo. Y en esa oración ellos clamaban, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Este era el llamado que están haciendo hoy en día, ¿sí? El de ofrecer el cuerpo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Es el hombre entregando a Cristo para que Dios lo acepte. Pero la Escritura, en vez de presentarnos un Dios que está deseoso de sacrificios humanos, nos presenta un Dios que nos coloca en una situación contraria, que Él nos presenta a Cristo como la propiciación para nuestra vida. Nos da su sangre para ser hechos justos, para manifestar su justicia. Y nos aclara cuál es su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, su justicia es su misericordia. Su justicia es su perdón. Manifiesta su justicia al pasar por alto los pecados pasados. ¿Con qué objetivo? Para manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y cuál es el propósito? Que Él sea justo, no porque no lo sea, sino porque el mundo ha perdido de vista el verdadero carácter de Dios. Ha perdido de vista cómo es Él, cómo es su justicia. Entonces, al presentarse de esta manera, Él está revelando cómo es Él. Y que Él justifica a los que son de la fe de Jesús. Es decir, los hace justos. Es decir, revelamos el carácter de Dios en nuestra vida. Hasta aquí este video, perdón la extensión, pero no podía dejar de pasar por alto estas perlas. Fue un repaso. Nos vemos en un próximo estudio. Pensando en lo siguiente, el trimestre que viene vamos a estar estudiando sobre el pacto eterno de Dios. Así que miren qué buena manera de finalizar este estudio pensando en cuál es el pacto que tiene Dios para nuestra vida. Nos vemos en un próximo video. Gracias Arturo por este espacio y gracias a todos ustedes que estuvieron ahí del otro lado de la pantalla acompañándonos. Que Dios los bendiga y pasen todos un muy feliz sábado. Chau, chau. Bueno, hemos regresado. Gracias, Leandro. Me quedo con algo que dijiste al inicio acerca de Sardis. Lo voy a leer, por aquí lo tengo, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué amor existe aquí? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí, me ha pasado y les cuento un poco de mi experiencia. Cuando yo entré a trabajar por primera vez, uno de los primeros trabajos, tuve en un departamento que era de ingeniería. Tenía que hacer los planos eléctricos y un montón de cosas, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que mi jefe leyó el plano y me dijo, está mal, regrésate, analiza cuál es tu error. Yo regresé, fui, regresé un montón de veces y ese jefe me dijo, Arturo,
tú estás contratado acá para darme una solución. Tú no estás contratado acá para venir a aprender. Y si no eres capaz de desarrollar la actividad que te estamos dando, bueno, pues adelante. Hay otras cosas que puedes hacer. Yo recuerdo muy bien eso porque no fue algo grato para mí. Esta persona tal vez me estaba transmitiendo un poco de su experiencia de cómo aprendió. Y sí, fue doloroso, pero tuve que aceptar que algunas metodologías que tenía no eran adecuadas. ¿Pudo haber sido mejor la enseñanza? Sí, me pudo haber dicho, ¿sabes qué? Has colocado ese símbolo, has colocado esta otra cosa de manera incorrecta. Sería mejor que lo hicieras de esa manera. Por favor, ve. ¿Saben quién sí hace eso? Dios. Dios le dice a Sardi, ¿sabes qué? Hay algunas cosas que estás haciendo mal. Tus obras no están conforme a lo que yo estoy pidiendo. Y parte de eso es de lo que igual yo sé que, Leandro, no abarcases todo por cuestión de tiempo, pero por ejemplo, lo que viene de acerca de Juan el Bautista, por ejemplo, un hombre que su mensaje fue directo, un hombre que tuvo la necesidad de acudir a su propia gente para enseñarles una palabra de justicia, de amor. ¿Ustedes quieren salvarse de lo que viene? Bueno, antes de tener esa conversación de qué necesitas para bautizarte, tienes que hacer actos dignos de arrepentimiento. Y justamente lo que necesitaba el pueblo, eso vino a hacer. Tratar de enseñarle que más allá de estos lujos, de estas ceremonias llenas de símbolos que sin Cristo eran simplemente algo vacío, algo que resonaba y que no tenía ningún valor, se tenían que despojar de todo eso para regresar a lo básico. ¿Y qué era esto básico? Entender que el escuchar la voz de Dios era la única forma de poder alejarse del pecado. Si esa persona, ese mal ejemplo tal vez que puse, me hubiera dicho, Arturo, necesitas esto, A, B y C, la solución estaba ahí. No tendría por qué quedarme hasta altas horas de la noche para terminar el trabajo. Porque yo simplemente tendría que escuchar su voz. Y justamente ese es el mensaje que hoy está tratando de hacer Dios. Y otra cosa que quiero anotar de esta reforma o esta etapa de la reforma, de esas grandes reformas que existieron, justamente que Juan el Bautista, un hombre intachable, de vestidura sencilla, de un comer sencillo, fuerte, mental, espiritual, en todos los sentidos, no hubo otra cosa que se le encontrara más que la falsa acusación acerca de él. Y para poder llegar a tener este valor en Cristo, simplemente hay que escucharle de que Él puede revivirlos de los muertos, pero el mensaje tiene que ser claro y contundente. No tiene que haber colas que nos pisen por ahí, porque lo que nosotros vivimos, lo vivimos en Cristo. Pero bueno, de eso y de este súper repaso que estamos dando, nuestro hermano Roberto lo va a hacer ahora, pero desde los comentarios de nuestra hermana Lana de Guay. Así que vamos con él porque él tiene algunas cosas de las que ya dijimos, pero tiene un aporte muy, muy especial que yo sé que vas a tomar nota. Y él amablemente ha colocado aquí en pantalla algunas de las cosas para que tú las puedas apuntar. Vámonos entonces con nuestro hermano Roberto. Durante este trimestre hemos estudiado sobre algunos grandes movimientos de reforma, de ahí el título del folleto, que han sucedido a lo largo de la historia de este mundo. Hoy en la sección de las perlas escogidas vamos a repasar algunos de esos movimientos y los personajes que trabajaron tomados de la mano de Dios para llevarlos a cabo. El primero de ellos es Noé, y Patriarcas y Profetas, página 72, nos dice: mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca,
multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Se distinguió por su santa integridad, por su fe inconmovible y fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaba fuera de toda posibilidad. Vamos a ver que al repasar estos distintos movimientos de reforma vamos a encontrar principios que se repiten. En este caso, la predicación como el gran centro, ¿no es cierto?, para lograr una reforma. Y después, en cuanto a la temática, la fe, la justificación por la fe y demostrar esa fe a través de las obras y de la obediencia. El segundo ejemplo es el de Abraham, y Patriarcas y Profetas, página 104, nos dice: la obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de todas las Sagradas Escrituras. Para él, la fe era la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa, y salió sin saber a dónde iba, fiel a la dirección divina. El testimonio de Dios acerca de este fiel patriarca es: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y en otro lugar dice: yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Nuevamente vemos a Abraham manifestando su fe a través de una obediencia ciega a lo que el Señor había dicho y predicando a toda su familia y a su paso a quienes Dios pusiera en su camino, con su ejemplo, primeramente, todo lo que Dios le había manifestado y siempre teniendo por delante el pacto que Dios había hecho con él. Pasamos a la liberación de Egipto. Y ahora el mismo libro, Patriarcas y Profetas, en la página 250 y 251 nos dice: antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios, reunirse dentro de sus moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Mediante su obediencia, el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por las obras. Vemos también que en este movimiento de reforma llevado a cabo quizás por Moisés y por Aarón como siervos de Dios, la prueba fundamental fue la fe y manifestar esa fe a través de la obediencia a pesar de dificultades que quizás parecerían sobrepasar las fuerzas y el entendimiento humano.
Juan el Bautista, en el Deseado de todas las gentes, página 75, se nos dice: Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Vemos que acá también se agrega, aparte de la predicación de Juan que señalaba al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, se señalaba un cambio de vida para obtener salud tanto física como mental como espiritual. Y la predicación de Juan era por sobre todo a través de su ejemplo. Nos demuestra que todo el ser humano debe estar a disposición de Dios. Debemos entregarnos de forma completa y no solamente de forma parcial. Pasamos a la Reforma del siglo XVI. Y la historia de la redención, página 352, nos dice: en medio de las penumbras que cubrieron la tierra durante el largo periodo de supremacía papal, la luz de la verdad no fue totalmente extinguida. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que albergaron fe en Cristo como el único mediador entre el Señor y los hombres, que se aferraron a la Biblia como la única norma de vida y que santificaron el sábado. ¿Cuánto debe el mundo a esos hombres? La posteridad jamás lo sabrá. Se los calificó de herejes, se tergiversaron sus motivos, se falseó su carácter, sus escritos fueron prohibidos, mal interpretados o mutilados. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes a través de las edades y conservaron su fe y su pureza como una herencia sagrada para las generaciones venideras. La reforma no terminó con Lutero como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios había permitido que resplandeciera sobre él. Pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo. Desde esa época hasta ahora, continuamente ha estado brillando nueva luz sobre las Escrituras y se ha ido desarrollando constantemente nuevas verdades. En esta época, quizás fue una de las más cruentas porque por la predicación y por la fe en Cristo y demostrar esa fe a través de la obediencia, de llevar a cabo esta obra de reforma, muchos de estos reformadores perdieron la vida y este principio también puede volver a repetirse en la última gran obra de reforma que debe darse en este mundo, que es antes de la segunda venida de Cristo, en nuestro tiempo, en esta generación. Y el libro El Evangelismo, página 143, nos dice: este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, Cristo. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús.
necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Este mensaje de la sierva de Dios fue dado en el contexto de los años 1888, cuando el mensaje del tercer ángel podría haber sido predicado de forma completa, pero fue rechazado por el pueblo adventista. Mirar a Cristo, a su divina persona, que es el Espíritu Santo, mirar su sacrificio, el sacrificio por los pecados, y esto nos habla del amor de Dios. Por eso es que quiero finalizar con esta cita, que nos dice exactamente cuál es el último mensaje que nosotros debemos dar para poder llevar adelante esta gran obra de reforma. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, se nos dice: en este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: «Veis aquí al Dios vuestro». Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse a este mundo es la revelación de su carácter de amor. Este es el último mensaje de misericordia, la revelación del carácter de Dios que debe alumbrar al mundo, debe sacarlo de las tinieblas. En esto consiste la gran obra de reforma, dar a conocer el carácter del único Dios verdadero. Bueno, hemos regresado, gracias Roberto. Y antes de comentar algo de lo que hayas dicho, me gustaría ir a lo que estábamos hablando hasta ahora, que es acerca de la nueva lección de escuela sabática, que es acerca del pacto eterno de Dios. Aquí, justamente debajo de este video que estás viendo, va a aparecer un link para que tú puedas entrar y descargar la escuela sabática. Te va a llevar directamente a la página de internet de Tiempo Reunión, que esperemos en Dios poder tener oportunidad de hacer un rediseño, nos los han estado comentando acerca de más facilidades para entrar a los canales de los hermanos acá representados, del material que se promueve aquí, de algunos estudios en particular que se están llevando y que nos sentimos todos identificados desde Tiempo de Reunión. Así que vas a entrar y ahí va a estar el material, pero de momento la escuela sabática justo la vas a encontrar. Así que al terminar, no te vayas todavía, al terminar de ese video vas a encontrar el link aquí debajo para que tú lo puedas dar clic y puedas ir directamente hacia él. Y pues bueno, nuestro hermano Roberto estaba diciendo algo muy interesante, lo voy a leer, no lo recuerdo de memoria, pero decía que en este tiempo, o sea, en este último tiempo, se debe de dar a conocer un mensaje de Dios que ilumine con su influencia y salve con su poder. Estamos repletos de pecado, estamos repletos de maldad, estamos repletos de muchísimas cosas que hacen daño al mundo, a la naturaleza y a nosotros mismos. El mundo no necesita más personas vengativas, no necesita personas que tengan esta doble moral. Necesitamos ser aquellos que puedan llevar el mensaje de Dios tal como es Él. Y me voy a tomar el atrevimiento, bueno, voy a leer algo para poder eh, acentuar lo que estoy diciendo. Dice Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Eh, Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Si tú clamas, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el mensaje. Y yo quiero tomarme el atrevimiento de hacer un ejemplo tal vez un poco burdo, pero me entenderás con eso.
Imagínate bueno, no lo sé, yo sé que en Mar del Plata, toda esa zona, no pasa esto, igual considera alguna tragedia de efecto natural o algo que no sea, que el hombre no controle. Imagínate un huracán, un volcán, un terremoto, qué sé yo. Vamos a hablar un poco acerca de un tsunami, vamos a hacerlo así, o de un volcán. Está previsto que eso va a explotar, que va a estallar, que va a reventar, y yo, Arturo, vivo justo en las faldas de ese volcán, pero tengo un amigo que tiene mucho dinero, Roberto Calvermater. Él viene, él viene con otra persona más, viene con su esposa y trae una camioneta todoterreno, una pick-up grande, se baja, me da las llaves, dice, sal de ese pueblo, llévate a tus gallinitas, llévate a tu mascota, llévate a tus hijos y sal. Viene la destrucción, mira. Él toma su otro vehículo y se va. Y yo tomo las llaves, las tomo conmigo, voy corriendo con la vecina y le digo, vecina, miren lo que me acaban de regalar. Una camioneta hermosa que aquí está. Y voy con la otra vecina y el otro vecino. Y en esta presunción nunca tomo esa camioneta y salgo. Después de la tragedia, después de todo lo que pasa, Roberto se acerca a este lugar y pregunta por mí. Y resulta que yo no salí. Yo sé, ese ejemplo puedes ya conocerlo, puede ser, pero sirve para lo que queremos hacer. Durante toda esta lección hemos estado hablando de que hay cosas que detonan la reforma. Hoy podemos estar necesitando en nuestra vida algo que cambie estos paradigmas hasta ahora establecidos en tu vida y con respecto a tu religión. No sé qué sea, no me meteré en los detalles de tu vida, pero tú los conoces. ¿Qué tienes que hacer para tomar las llaves y salir? Bueno, aquí está. Y lo mejor de todo es que está al alcance de todos. Porque si crees, puedes. Y si crees en Cristo, puedes. Voy a leer un texto para poder terminar como debe de ser. Hebreos 12:28 que dice, así que recibimos nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. ¿Entendiste lo que dije? Lo voy a volver a leer. Así que recibiendo nosotros, ya lo recibimos, ya lo tenemos de nuestro lado. Y si tú crees que ya lo tienes, entonces tengamos gratitud. ¿Gratitud de quién? De alguien que a pesar de verte justamente igual como aquel israelita que quiso regresar a Egipto porque no había carne, ese podemos hacer nosotros hoy. Y tanta oportunidad hubo para él como para nosotros. Solamente que en mi opinión tenemos una desventaja. El tiempo es corto, tenemos los ejemplos del pasado y no tenemos pretexto para decir, bueno, yo no conocí. Así que voy a volver a leer el texto que inicialmente tomé para todo eso, que fue Hebreos 10:39, que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. ¿Tú lo crees? Yo espero que sí. Y juntos entonces luchemos para que esto sea algo muy vigente en nuestra vida y no seamos de los que nos quedemos en el pueblo después de la tragedia. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por habernos traído hasta aquí, por haber dado oportunidad de llegar hasta este momento sagrado de tu Santo Sábado. Durante la semana, durante esas semanas hemos tenido muchos problemas, muchas tentaciones. Te hemos dicho, hoy no lo voy a hacer y justamente llegando lo hacemos. Tú sabes el detalle de nuestra vida. Tú conoces cada uno de los pensamientos que en este momento se elevan a través de esa conexión que nos permites hacer virtualmente. Te pedimos, Padre, perdón. No tenemos explicación, no tenemos justificación, no tenemos nada que poner por delante. En nuestro esfuerzo hemos hecho muchas cosas, pero muchas de ellas, o la totalidad, han sido por nuestra fuerza. Así que, Padre, solamente atinamos a decirte, perdónanos.
y que tu misericordia sea la que reine en nosotros y que nos ayudes a vivir en gratitud, nos ayudes a vivir en santidad, no como algo que tengamos que hacer para merecer, sino por el simple hecho de ya tener un reino inconmovible garantizado para nosotros y que ahora solamente queremos vivir en santidad y agradecidos por lo que haces, por lo que hiciste y por lo que harás. Gracias Dios por todo eso, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, hasta acá hemos concluido con el repaso de la lección 13 de este trimestre, grandes movimientos de reforma. Yo me despido, no, pero un momento, no se vayan. Yo me despido de las transmisiones tal cual como las tenemos hasta ahora. Nuestro hermano Roberto tendrá la batuta de ahora en adelante en estas transmisiones y un servidor se incorporará a los comentarios que hacemos como lo hace nuestro hermano Dani, Jonathan, Leandro y más. Motivos por tiempo. Yo sé que nuestro hermano Leandro también tiene ese tipo de problemas, pero acerca de tiempo, conectividad y un montón de cosas, así que vamos a estar aquí. Si tienen mi forma de contactar, búsquenme, platicamos. Todos los hermanos que estamos acá tenemos la disponibilidad de hacerlo en la capacidad que tenemos y que Dios nos ha dado. Así que Dios se bendiga y seguimos conectados, seguimos estando en comunión. Y recuerda que aquí está el link en la descripción de este video para que lo puedas descargar esta nueva lección. Así que Dios te bendiga.